Bienvenidos. En este vídeo vamos a ver qué cositas turbias nos trae TradeFi. Veámoslo. A principios de semana, es decir, el día 2 y 3 de este mes de diciembre, hubieron problemas de conexión con Tradobate. ¿Cómo? Sí, señor. Habían operaciones que no se cerraban, especialmente en el Nasdaq y en algún otro activo volátil. Brett Simba, CEO de TradeFi, anunció lo siguiente: no podemos hacer nada con las operaciones que están abiertas. Estamos esperando que los señores de la data corrijan estos problemas. Y la solución ha pasado por ser la siguiente: todas las operaciones que estuvieron en negativo se cerraron, las que estaban en positivo se cerraron en positivo y solamente se contabilizaron las que estaban en positivo. Esto es un bravo para Brett Simba, el cual nos advierte que si esto pasa en el futuro, en otras ocasiones, no siempre va a ser así y deberán de cerrar, cancelar cualquier tipo de operación, ya sea negativa o positiva. Por tanto, desde Tradobate también anuncian que van a cambiar de servidores para TradeFi. Por tanto, deducimos que ya estamos otra vez con aquello que ya nos pasaba en Rithmic, en otras empresas de fondeo, que se utiliza aquello de, como es una empresa que va en simulado y está mucha gente en simulado y no va a cuentas real, nos amontonan, nos ponen uno encima de otro con una data que no es la data oficial, es una data de menor calidad, es una data la cual está diseñada para ese servidor, pongamos 3.000 usuarios, y los cuales se atreven a meter 4.000, 3.500, 5.000, 10.000, no sé decirte las cifras exactas, pero esto ya lo hemos sufrido en las empresas que no van a real y especialmente en las empresas que utilizan Rithmic. Y ahora estamos viendo fehacientemente, con total garantía, de que también es una práctica en Tradobate. ¿Pero es Tradobate o es la empresa que paga por la data? A mí me da que es lo segundo. En un ahorro de costes, mete a más gente de la que debe. Dime mal pensado. ¿Tú qué opinas? Déjamelo en comentarios. Tras estos 2 días de desastre con la data de Tradobate, ya tenemos en TradeFi nuevos servidores. Para los que estamos allí no hemos visto ningún cambio. Todo va, pues, más o menos como siempre, es decir, bien, hasta que deja de funcionar. No hemos tenido que sufrir algún cambio de configuración o alguna otra cosa. Todo continúa como siempre, credenciales de siempre, todo como siempre, pero mágicamente se ha cambiado de servidores. Ojo, que no estoy diciendo que esto nos haya producido, sino que no nos hemos visto afectados a la hora de meter nuevas credenciales. Tras esto hemos visto que Brett se ha deshecho en disculpas por el desastre producido, porque claro, esto va mal. O sea, que no puedas cerrar tus operaciones, que se interrumpa el servicio, que bueno no es. Y más por aquello que Tradobate psicológicamente suele ser más estable y muchos de nosotros, sobre todo lo veo en la comunidad, se piensa que Tradobate es la mejor data del mercado. Que no. Que la mejor data del mercado, históricamente, no digo momentáneamente, suele ser Rithmic, XFIT, CQG. Tradobate es un actor nuevo que tira de la data de CQG. Bien, no sé cómo tienen a nivel informático eso de la data. Pero ahí están. Son buenos. Pero en las empresas de fondeo continuamos detectando ese ahorro de costes. Ese ahorro de total, como van en SIM, ¿qué más da? Esto me llega al siguiente punto. A ti no te afecta. O tal vez sí. A los que estamos afiliados con Brett Simba, con TradeFi, se nos han modificado los contratos. Hombre, ¿y esto? Mal. Esto mal. No ha sido una modificación para bien, sino una modificación para mal. Y tú ahora estarás pensando, bueno, ¿y a mí qué me importa? Mira, desde que analicé esta empresa desde que estoy dentro, y pese a mi resistencia, los que me conocéis en la taberna del caos, me opuse bastante en el principio de tener TradeFi
en la cartera hay algo que no me acaba de funcionar. O sea, es que... ¿Os acordáis con Scott, no? Que os decía, demasiado bueno, esto no gusta. Y ahí estaba. Bueno, no llego al nivel de Repelús con Brett Simba, pero tengo Repelús. ¿Ok? Espero que esto seas muy consciente. TradeFi no va a ser en ningún momento mi empresa principal. Va a estar ahí por sus precios, por sus cositas, pero pura cuenta, puro cuando esté muy overbooked en otras prop firms, pues le meteré un poquito más. Pero ni muchísimo más allá le meteré duro a TradeFi. Porque además de modificarme a mí los contratos, si aún estás viendo este vídeo, pues apóyalo y bla, 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 bla. A ti también te han modificado los contratos, querido. ¿Qué modificación de contratos hay? Pues a partir del 7 de enero, por aquello de los Reyes Magos, no vas a poder tener más de 7 cuentas. Solamente vas a tener 5 cuentas. A partir de entonces, solo serán 5 cuentas las que puedas tener en esta empresa. De 7 a 5. Y también pasan a ser los días mínimos de trading de 10 días en lugar de los 5 actuales. Se nos avisa con antelación, un mesecito, pero ahí están. Cambio de contratos. No te han preguntado qué te parece ni nada. Es lo que hay. Ya ahí va una parte de la turbiez. Teóricamente yo ahora debería de decirte, porque así se nos ha hecho llegar, aprovecha esta oportunidad de apalancarte con 7 cuentas porque resulta ser que en el futuro solo serán 5. Y yo me digo, toma, Brett, no, huele mal, huele raro. Que sí, que ahí estamos, pero ligeros como el viento. ¿Qué es esto? Ahora yo tengo que decir que eres la rehostia, que es la última oportunidad de tu vida. Cada vez que alguien me dice que es la última oportunidad de mi vida, hago justo lo contrario. Huyo como la peste. Como puedes ver, esto no va bien a la hora de pues apoyar la empresa, ¿no? Que es lo que debería hacer, porque es una empresa real. Pero es muy nueva, lo dije en el primer vídeo. Los que estáis en la taberna, lo dije desde el principio. Es que... Bueno, pues ahí estamos sufriendo los cambios y estas cositas de esta empresa joven con su jovencísimo CEO. Evidentemente, esperamos lo mejor y esperamos poder retirar nuestras ganancias de TradeFi. Pero este noticiario no han sido precisamente de buenas noticias para ninguna de las partes. Con aquello de nos cambian los contratos, nos cambian las condiciones de operativa, que son ligeras, pero ahí están los cambios. ¿Cómo serán los siguientes cambios? No se sabe. Pero ya en el mes de noviembre ya hubieron cambios. Nosotros, o aquí mejor dicho, nos traje los cambios porque resultó ser que cuando yo subí el vídeo nadie de la comunidad estaba dentro porque yo no la anuncié. Os dije que estaba en mi cartera desde hacía un par de meses. Pero noviembre cambiamos contratos, enero volvemos a cambiar contratos para ser aquello que se anunciaba que no iban a cambiar así como así las normas. Vamos a cada 3 meses cambio de normas en una empresa que acaba de empezar. ¿Cómo me has hecho el tema de riesgos? ¿Sabes que si no controlas los riesgos se te va a la empresa al carajo? Bueno, como esperaba con Scotty, reírme en el futuro, porque aquí estamos, pero ligeros como el viento. Saludos desde el stream del caos.